Hola, buenas. Un saludo muy cordial para todos ustedes. En esta oportunidad les presento un problema sobre fuerzas entre corrientes. ¿Ya? Pertenece a electromagnetismo, al curso de electromagnetismo. Campo magnético. Se trata de lo siguiente. Tenemos una franja, esta es una franja, una lámina de ancho 2A. ¿Ya? El eje X pasa por el medio. Está en la base, en Z igual a 0. ¿Ya? Conduce una corriente laminar, K sub 0. Este K sub 0 se mide en amperio por metro. ¿Ya? Es ilimitada en X, o sea, es larga en X, o sea, va desde menos infinito hasta más infinito. Es larga. ¿Ya? Encima de esta franja, ¿ya? Encima de la línea media, está esta línea de corriente, es un alambre donde conduce una corriente lineal, una corriente I sub 0 amperios, ya que está a una altura Z. Ese alambre es paralelo a la franja. Ya, se pide calcular aquí la fuerza. La fuerza por unidad de longitud sobre la corriente lineal. Ya, entonces, solución. La fuerza sobre L, sobre la línea de corriente, viene a ser igual a la corriente I por B. B es la inducción magnética, I es la corriente. Como se pide calcular la fuerza sobre la corriente lineal, entonces aquí la corriente lineal y el campo. Ahora, esta fórmula la vamos a adaptar para la configuración que tenemos. Ya, esa fuerza es una densidad de fuerza. Entonces yo le pongo acá, esto es Newton por metro. Cuando le pongo con F minúscula, ya con F mayúscula es igual a la corriente por el campo y esto por el área, ¿no? O puede ser por el área o puede ser por la longitud, para una fuerza lineal. Ahí. Ya, pero cuando la longitud divide la fuerza, entonces es Newton sobre metro. Entonces, ya esta F minúscula, que es un vector también, representa la fuerza por unidad de longitud. Ya, ahora decíamos, esto lo vamos a adaptar a la configuración que tenemos. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. La línea de corriente que sea el elemento 1. ¿Ya? Esto que sea 1. Esto que sea el elemento 1. Ahí, 1. ¿Ya? Y la lámina que sea 2. Toda la lámina de corriente es 2. Entonces, se pide la fuerza sobre 1. Entonces, la fuerza sobre 1. Ahí. Esto es igual a la corriente de 1 por el campo o la inducción magnética de 2. Así es. ¿Ya? Entonces, la fuerza sobre 1 es la corriente que pasa por 1, o sea, por el alambre, y debido al campo de esta lámina. Ya, entonces, son vectores, obviamente. La corriente 1 es un vector que tenemos en la dirección del eje X. Entonces, su módulo es I sub 0. Entonces, este es solamente I sub 0 por I. I sub 0 por I, bueno, no hay corriente en el eje Y, no hay corriente en la dirección de Z, o sea, corriente lineal. Entonces aquí 0 por K. Entonces ya está la corriente 1. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar o calcular el campo de 2. Entonces ahí está digamos, el trabajo de este problema. Entonces, a ver, determinación de la inducción magnética para el elemento 2. El elemento 2 es la franja. Por el momento tenemos solamente esta corriente lineal. Ahí. Esto que sea 1. Ya está. Ahora hay que determinar el campo. Eso lo determinamos con Biot-Savart. Esta determinación es mediante Biot-Savart. Esto es por Biot-Savart. Entonces, por Biot-Savart vamos a tener ya Biot-Savart. Entonces, esta es una corriente laminar. El campo de una corriente laminar, ¿ya? En los puntos de, digamos, a una altura Z, ¿ya? Paralelo a la lámina. Entonces tendríamos así: el campo B
Biot sabes mu sub 0 sobre 4pi. Ya por, acá hay una integral. Dentro de la integral tenemos el vector corriente laminar, K mayúscula, ya por el vector QP, el vector de desplazamiento, sobre módulo de QP al cubo. Ya todo esto multiplicaría al diferencial de aire. Entonces aquí va a haber una doble integral. Es una integral de aire. Ahí. Ya, entonces con esta fórmula vamos a encontrar el campo en el, digamos, a una altura z, debido a esta franja de corriente, ¿no? A una franja ilimitada en x, pero con ancho 2a, ¿ya? En la dirección de y. Entonces, a ver, k, bueno, k tenemos el k sub 0, y acá ya se conoce, también está en la dirección del eje x. Ahora qp, ahora para qp hacemos esto, aquí está el origen, ¿no es cierto? Entonces a partir de aquí tenemos que encontrar aquí el punto Q y el punto P. El punto P ubicamos en la intersección con el eje Z. Aquí vamos a ubicar el punto P. Además, como la línea es larga y la franja también es larga, entonces tomamos un punto cualquiera de la franja y ponemos la perpendicular. Y eso va a cortar a la línea, claro, matemáticamente, ¿ven? Y esto va a ser el punto P. Entonces aquí estaría el punto P. Y este punto P está a una altura Z, o sea, sus coordenadas serían aquí 0, 0, Z. Ya está. Ya para el punto P. Ahora el punto Q. El punto Q es donde está la corriente. La corriente. Estamos calculando la corriente de la lámina. Entonces tiene que estar en la franja. No puede estar afuera. Tiene que estar en la franja. Ni encima ni debajo. Tiene que estar en la franja. Entonces tomamos aquí una distancia X. Vamos a hacer así. Una distancia. Digamos hasta aquí. X. X variable. Y por aquí una distancia Y. Entonces trazamos aquí un paralelogramo, bueno, un rectángulo en este caso, ¿sí? Y aquí estiramos un poco X, un diferencial de X, y aquí también estiramos Y, un diferencial de Y, y así. La intersección, esa intersección es este puntito, o este pequeño cuadradito, o rectángulo, ya que tiene digamos, la dimensión horizontal es paralela a Y, sería un diferencial de Y, y la otra debería ser un diferencial de X. Ese es el diferencial de área. Este es el área diferencial. El área que está acá. Eso. Entonces esta área, el diferencial de S, viene a ser diferencial de X por diferencial de Y. Y como es un punto prácticamente, porque son diferenciales, eso sería el punto. Esto va a ser el punto Q. ¿Qué coordenadas tiene Q? ¿Cuáles son las coordenadas? Ya, desde O, donde los desplazamos X. Claro, se obvia el diferencial de X. Coma, ahora a la derecha, un Y. Y como estamos en la base, será pues 0. Entonces ahí están las coordenadas de Q. Ahora se junta Q con P, entonces ya tendríamos la distancia QP. Ahí está, ¿ves? O sea, el vector QP. El vector QP. Teniendo las coordenadas ya determinamos QP vector. Entonces, vamos a hacer así. El campo B. El campo B indudablemente es el campo del elemento 2. Hemos dicho 2 en la franja. Todo es acá referido a 2. La EK también pertenece a 2. Q, bueno, Q está en la lámina, bueno, P está arriba. Está en la dirección del... Está en la lámina. Ya, entonces, a ver. Ya, B2. B2. Vector. Este es igual a mu sub 0 sobre 4 por pi. Ya, ahora hay que efectuar ahí un producto vectorial. Un producto, esto un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Porque lo voy a poner el producto vectorial dentro del integral. Entonces vamos a poner acá mejor. Primero empezamos con el mu sub 0 sobre 4 por pi. Y aquí el campo B para el elemento 2. Ya esto multiplica. Después voy a poner la integral. Ahora acá. El producto vectorial. Este es un producto vectorial. Entonces aquí IJK.
K. Ahora, primero va K. K es el vector, este es el módulo. Este es el módulo. Entonces, está en la dirección del eje X. No hay corriente laminar en Y ni en Z, solamente en el eje X. Entonces, aquí tendríamos K sub 0. No hay corriente laminar en Y ni en Z. Ahora, QP. QP ya viene de acá. De la cabeza, se resta de la cabeza del vector al origen del vector. Sería aquí 0 menos X. Entonces, aquí va a ser menos X. X minúsculo. Ya 0 menos Y. Menos Y. Y después tenemos, ya bueno, Z menos 0, Z, ¿no? Z variable. Ahí. Este es el producto vectorial. En el denominador tendríamos el módulo, o sea, la distancia, ya la distancia geométrica, desde Q hasta P, ya con geometría analítica, ¿cierto? Con geometría analítica, entonces aquí se va a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí, claro, casi no se nota. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Claro, puede ser con las coordenadas o si no con Pitágoras. El cateto altura es Z y esto es la diagonal del rectángulo, ¿no? Es un rectángulo de X por Y. Entonces aquí va a ser X cuadrado más Y cuadrado y aquí más Z cuadrado. Entonces, X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Eso, raíz cuadrada, o sea, elevado a un medio. Pero como se eleva al cubo, entonces todo esto va elevado a 3 medios. Y ahora vienen las integrales, ¿no es cierto? Ahora tenemos aquí la integral, dos integrales. Dos integrales. Aquí una integral y aquí otra integral. Y falta ¿cuál? El diferencial de área. El diferencial de área hemos dicho, diferencial de X por diferencial de Y. Entonces aquí diferencial de X por diferencial de Y. Ya está. Ahora, ¿dónde? X varía, hemos dicho acá, bueno, se ha puesto desde el mismo enunciado, desde menos infinito a más infinito, para X. Entonces acá X va desde menos infinito a más infinito. Ya, ahora Y va desde esta esquina, digamos, de este límite, o sea, aquí menos A hasta A. Y va desde menos A hasta A. Ya, ahí. A ver, ojalá me alcance la pizarra. Bueno, si no, tengo que borrar. Ya, a ver, entonces, bueno, aparentemente acá van a resultar tres integrales, aparentemente. A ver, todo depende de cómo resulte el producto vectorial. ¿Cómo sale el producto vectorial? A ver, entonces el campo B2 es un vector esto, la inducción magnética. B2 viene a ser igual. Ya mu sub 0 sobre 4pi. Mu sub 0 sobre 4 por pi por. Ya, a ver, el producto vectorial, ¿cómo sería? A ver, para X ya sabemos que cancelamos la fila de Y y la columna de Y. Ya, aquí tenemos 0, acá también 0. O sea, no hay campo en X. Obviamente no hay campo en la dirección de la corriente. Entonces aquí tenemos ya 0. Entonces, ya sería 0Y. Le ponemos de todas maneras. Ya 0Y. Ya para J. Para J tenemos aquí el menos del álgebra, ¿no es cierto? Para J. Entonces para J se cancela la columna de J y la fila de J. Ahí. Y se efectúa en ASP. Y aquí K sub 0 por Z. Ahí. Esto es 0. Sería K sub 0 por Z. Entonces menos está puesto el menos, K sub 0 por Z. K sub 0 por Z y por J. Ahora para K ya sabemos que se cancela la columna de K y la fila de K. Entonces aquí dice K sub 0 por Y, pero negativo, aquí da 0. Entonces sería menos K sub 0 por Y. Menos K sub 0 por Y y por el vector unitario K. Ya, el denominador sí es el mismo.
el denominador es x al cuadrado más y cuadrado y más z cuadrado elevado a la 3 sobre 2. 3 medios. Entonces, en el numerador tenemos un vector, ¿no? Con sus 3 componentes. Bueno, 2 componentes, porque para x es 0. Y ahora el área, diferencial de x por diferencial de y. Ya, diferencial de x por diferencial de y. Las integrales. Ya, para x. Ya, x hemos dicho que va desde menos infinito hasta más infinito. De menos infinito a más infinito. Ya, para y va desde aquí hasta aquí. O sea, desde menos a hasta más a. Y va desde menos a hasta a. Entonces ya, aparentemente van a haber dos integrales. Bueno, para x es 0. Para x es 0. Ya, las otras integrales serían, bueno, para el eje, en la dirección del eje y, o sea, con j, y en la dirección del eje z. Sin embargo, no hay campo en z. El campo no actúa en la dirección de z. Acá hay una regla. En mis cursos de electromagnetismo siempre decía eso. Hay una regla para determinar la dirección del campo. La palma de la mano se coloca sobre, no sé, paralelo a la lámina de corriente. El pulgar apunta en la dirección de la corriente laminar. O sea, la corriente laminar está en x. Claro, x, claro, tridimensionalmente se dibuja así, pero en realidad es perpendicular a la pizarra. O sea que la palma está, o sea, esta lámina está en el suelo. ¿Ya? La corriente va para allá. Entonces aquí la palma, el pulgar apunta hacia ustedes, en x, y los dedos de la mano apuntan la dirección del campo. Entonces el campo va hacia y negativo. Entonces, y si resolvemos la integral para z nos va a dar 0. Ahí vamos a perder tiempo. Eso va a dar 0. Entonces solamente la integral es para en la dirección del eje y. Nada más. ¿Ya? Entonces, ya no hace falta perder tiempo acá. Eso no hace falta. Solamente tomamos este término. Entonces, por lo tanto, el campo va a ser un campo en la dirección del eje y. Entonces el campo B2, ahí podríamos trabajar escalario, porque ya es unidireccional, el campo ya sale para allá, para la izquierda. Entonces va a ser, ya este menos sale adelante, menos mu sub 0, ya por k sub 0, ya sobre 4pi, ahí, 4pi. Ahora este z, ahora en una integral, siempre en una integral, lo que manda en una integral, lo que predomina, es los dos diferenciales. Si los diferenciales están en x y y, entonces las variables de la integral son x y y. Las variables de la integral, pero la variable del campo es z, porque depende de dónde se coloca, a qué altura se coloca el alambre. Cerca de la lámina, más lejos, este z es variable. O sea, esta es la variable del campo, o sea, del campo y de la fuerza a la larga. Ya, pero las variables de la integral son x y y, son las variables de la integral. Entonces, para la integral, este z es constante, entonces saldría afuera. Z sale afuera. Entonces, aquí ya estamos trabajando el escalar. Entonces, ¿qué cosa va a quedar? Arriba queda, de todas maneras, integrales para x y y. Empezamos con x. A ver. Si empezamos con x, entonces vamos a hacer así. Voy a poner aquí y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Ya? Y más x al cuadrado. Esto elevado a la 3 sobre 2. ¿Ya? 3 medios. Arriba le ponemos diferencial de x. Ahí. Y esta es la integral para x. X varía desde menos infinito a más infinito. ¿Ya? Esa es la integral para x. Ahora, una vez resuelta esa integral, pasamos a la otra, que es el resultado de esto lo ponemos en el siguiente término para determinar la integral para y. Diferencial de y. Ahí. Y va desde menos a hasta a. Ahora, la integral para x es de la forma, la integral
para X es de la forma, ¿ya de qué forma? Ya tenemos así, un diferencial de U sobre una constante que yo le pongo A mayúscula al cuadrado más la variable U al cuadrado. Esto elevado a la 3 sobre 2. Ya. Este integral debe ser igual a 1 sobre A cuadrado. Este es 1 sobre A cuadrado, ya por sería U sobre A al cuadrado por las raíces. U sobre A cuadrado y por la raíz cuadrada de A al cuadrado más U al cuadrado. Así es. Ahí. Entonces, A es la constante, entonces U es la variable. Este es el resultado de la integral. Ahora, esta integral para X tiene esta forma, tiene este formato. Entonces, desde acá. Entonces, U es X, en este caso U es X. Esta es la variable, X. ¿Ya? Y la constante A, o sea, A al cuadrado tendría que hacer esto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a tomar la raíz cuadrada, así, y esto lo elevo al cuadrado. Esa raíz cuadrada lo elevo al cuadrado. ¿Ves? Entonces, claramente todo este paréntesis es A al cuadrado. Más U al cuadrado diferencial. Entonces, esto viene a ser igual a esta expresión. Entonces tendríamos el B2, que está en la dirección del eje Y porque estamos resolviendo para Y, es igual a menos mu sub 0 por K sub 0 por Z sobre 4 por pi. Ahora ya el resultado del integral tenemos U, en el numerador tenemos U es X, ¿no es cierto? Sería X. En el denominador tenemos ya A al cuadrado. A al cuadrado es toda la parte que está ahí en verde. Ya sería entonces, A es solamente el paréntesis elevado al cuadrado, sería entonces Y al cuadrado más Z al cuadrado. Ya, ese es A al cuadrado. Ya, ahora, todo esto por la raíz cuadrada, de, ya, otra vez A al cuadrado más U cuadrado. Entonces tendríamos acá Y al cuadrado más Z al cuadrado y más X al cuadrado. Ahí. Y aquí la barra para los límites, donde X varía desde menos infinito a más infinito. Ahí. Ya. A es Y cuadrado más Z cuadrado. Con la raíz, con la raíz esta que está en rojo. Y elevado al cuadrado queda solamente Y cuadrado más Z cuadrado. Y a lo que interesa aquí es la parte que está en blanco, porque estamos integrando para X. Ahora, toda esta parte, voy a bordearlo aquí ya con rojo, toda esta parte de aquí, resolviendo este integral, todo eso, esa es la integral para X. ¿A qué es igual esto? Hay que levantar la indeterminación, ¿no? Tenemos más infinito, tenemos menos infinito. Entonces eso ya es cuestión de matemáticas. Cuando se toma para más infinito, hay que dividirlo entre X, pero numerador y denominador, teniendo en cuenta de que Y y Z son constantes. Entonces eso va a dar 1. Ahora, cuando se levanta la indeterminación para menos infinito, entonces se divide entre menos X. Entonces, X entre menos X da menos 1. Y acá abajo, bueno, va a dar 1. Entonces tendríamos ya 1 menos menos 1. Entonces el resultado de toda esta parte es 2. Ese es 2. Entonces, por lo tanto, continuamos por acá. B2, el escalar B2, que está en la dirección de Y, pues negativo para Y, es igual a menos, acá menos mu sub 0 por K sub 0 por Z sobre 4pi. Mu sub 0, la permeabilidad del vacío, ¿no? Esto ya bueno, electromagnetismo, ya no es física, ya se supone que ya se maneja eso, mu sub 0, que es igual mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Eso es la permeabilidad del vacío. Ya, entonces, también hay la permeabilidad, ¿no?
Esta es la permeabilidad. La permitividad es ya para el campo eléctrico. Esta es la permeabilidad, perdón, la permeabilidad. 4pi por 10 al menos 7. Ya, entonces ahora aquí el resultado de la integral, que sería 2 por 2 acá. Claramente 2 se va a cancelar, aquí va a quedar 2pi. Y tendríamos ahora, tendríamos acá también, aquí falta todavía la integral para y, ¿no es cierto? La integral para y. Y va desde menos a hasta a, y aquí el diferencial de y. Ya, ahora sí. Entonces, integramos para y. Entonces aquí ponemos la integral, y dentro va a ser acá, dentro tendríamos el diferencial de y, diferencial de y sobre ya y al cuadrado más z cuadrado, o z al cuadrado más y cuadrado, la integral, donde y varía desde menos a hasta a. Ahí. Este es igual. A ver, aquí se va cancelando 2. 2, aquí queda 2pi. Entonces, vamos a hacer acá menos mu sub 0 por k sub 0 por z sobre 2 por pi. Ahora la integral, esta es una integral directa, esa parte que está en verde. Esta integral es directa. Vemos en tablas, es de la forma diferencial de u sobre a cuadrado más u cuadrado. Este es 1 sobre a, en este caso a es z. 1 sobre a, 1 sobre z en este caso, por arco tangente. Por arco tangente de u sobre a, en este caso y sobre z. Y sobre z. Pero aquí la barra de los límites, donde y lleva desde menos a hasta más a. Ahí. Z se va cancelando, numerador, denominador, y tendríamos o vamos obteniendo de que B2 es igual ya menos, o acá, menos mu sub 0 por k sub 0 ya sobre 2 por pi, sobre 2pi. Ahora la parte del arco tangente, ya arco tangente, hay una diferencia de arco tangente, ¿no es cierto? Vamos a sacar arco tangente de y sería a sobre z. Aquí estamos para la integral para la y, sería a sobre z. Ya, a sobre z menos arco tangente de menos a sobre z. Menos a sobre z. Ahí. ¿Esto se está viendo? ¿Sí, no? Ya. Menos a sobre z. Ahora, este negativo del argumento aquí puede salir afuera por las matemáticas. Entonces este negativo con este negativo da positivo. Entonces los dos términos serían iguales. Entonces sería 2 veces. Entonces B2 es igual a menos. Ya, como es 2 veces, cancela este 2 de aquí, del denominador. Entonces queda menos mu sub 0 por k sub 0 sobre pi. Y por arco tangente. Arco tangente de a sobre z. Hemos encontrado entonces el campo 2. Negativo porque habíamos dicho que va hacia y negativo. O si no, le ponemos como vector, le pongo la rayita de vector y aquí le ponemos el j, ¿no? El vector unitario j. Ya, eso que sea la expresión 2, ¿no es cierto? O acá, reemplazamos simplemente aquí. Ya tenemos la corriente 1 y tenemos ya el campo 2. Entonces, esto que sea 2. Esta es la fórmula 2. La expresión 2. O sea, a la larga ya, este 1 se repasa aquí. Y el campo aquí. Hay que efectuar entonces el producto vectorial. Entonces, el producto vectorial. Entonces aquí efectuamos el producto vectorial, la corriente 1, que es este vector, y por el campo 2, que es este otro vector. Entonces, a ver, teníamos corriente 1 por el campo 2.
Ya, también es un determinante, ¿no es cierto? Porque es un producto vectorial. IJK. IJK. Primero la corriente. I sub 0, 0, 0. ¿Ya? I sub 0. El módulo de la corriente lineal, I sub 0. I sub 0 amperios. Ya, 0, 0. Ya, eso es I sub 1. Ahora, B2. B2 es lo que acabamos de determinar. Entonces aquí tenemos, no hay campo en X, sería 0. Ahora aquí tendríamos, aquí voy a poner, para simplificar nada más, voy a poner el módulo es todo el segundo miembro, sin el J. Entonces aquí tenemos B2, ¿no? B2, sin la raíz, y 0. Entonces se resuelve esto, y eso representa la fuerza 1, la fuerza sobre el alambre. Entonces la fuerza sobre el alambre, F1, la densidad de fuerza, es la densidad de fuerza, Newton por metro. Y entonces desarrollando eso vamos a obtener, debe estar en la dirección del eje Z ahí, porque para corrientes que tienen la misma dirección, ya, cuando tienen la misma dirección va a haber una atracción, una atracción, claro, una atracción. A ver, vamos a ver, o sea, la fuerza debe estar en Z pero para abajo, se supone. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, para I seguro que no hay nada. A ver, para I cancelamos aquí la columna de I y la fila de I. No hay nada, es 0. Para J también debe dar 0. A ver, para J cancelamos aquí la columna de J y la fila de J. Ahí también da 0. Para K, aquí es entonces, esto es igual a para K. Para K cancelamos la columna de K y la fila de K. Solamente todos de acá. I sub 0 por B2. Ya, pero por el vector unitario K. Pero B2 hay que tener en cuenta que es esto. Entonces finalmente, la fuerza 1, la densidad de fuerza 1, es esta expresión B2, vector, pero multiplicado por la corriente I sub 0. Es decir, va a ser acá menos, ya mu sub 0, ya por I sub 0, por K sub 0, sobre pi, y por arco tangente de A sobre Z. Y por el vector unitario K, ¿no? Y aquí abajito no le pongo, el vector unitario K. Entonces, ahí está la respuesta. Esa es la respuesta. Esto se mide en Newton por metro. Es una densidad de fuerza. Entonces, la densidad de fuerza está apuntando para abajo. O sea, en Z, pero para abajo. Entonces, aquí hay una densidad de fuerza. Entonces, sobre este alambre actúa una densidad de fuerza. Esto está indicando de que es una fuerza de atracción. ¿Ves? Entonces, este es el F1. Es para abajo. Entonces, es una fuerza de atracción. Esto es una atracción. Una atracción. Una fuerza de atracción. A diferencia de la electrostática, ¿no? En la electrostática no es cargas iguales, cargas del mismo signo, hay una repulsión, ya sean las dos positivas o dos negativas, se repulsan. Ahora aquí, corrientes iguales pero en sentido. Corrientes iguales en sentido. I sub 0 está en X, K sub 0 está en X, ambas en X positivo. Entonces no hay repulsión, sino en este caso hay una atracción. O sea, este alambre tiende a ser atraído hacia el alambre. Ya, entonces, debido al campo del alambre. Ya por esto. Ya, entonces, bueno, eso sería una aplicación de la fuerza de Lorentz. Bueno, prácticamente es física 2 esto, prácticamente. Bueno, que está dentro del curso de electromagnetismo. La aplicación de la fuerza de Lorentz, fuerzas entre corrientes. Bueno, ahí tenemos el desarrollo, tenemos el resultado. Como pueden ver, no es complicado, que tener cuidado nada más con las integrales, con los signos. Y bueno, casi me falta pizarra. Y bueno, eso sería todo por esta vez, en esta oportunidad. Bueno, les agradezco la atención, muchas gracias. Cuídense mucho, hasta la próxima. Bye bye, chao.